No les quiero preguntar cómo están, porque seguramente todos están como yo estoy, engarrotándome de frío. Veo una gran cantidad de personas que por lo menos tienen aquí unos 45, 50 años. ¿De acuerdo? Alce la mano, alce la mano. A ver, si usted tiene más de 45. Pocos viejos han habido aquí. Nuestra ciudad de Cuenca, especialmente el centro histórico, sus casas han cambiado. Los patios, las huertas se han convertido en ¿qué? Parqueaderos. ¿Recuerda lo que había en esos lugares antes? Jardines, ¿qué más? Árboles de frutas, piletas, pero sobre todo había algo sembrado ahí. Hortalizas, pero los árboles de Reina Claudias, de peras, de manzanas, los higos para el carnaval. Y como muchachos, ya los jóvenes no hacen esto, lo que les voy a mencionar, pero cuando éramos peladitos, jovencitos, niños, íbamos a granear. Qué lindo que era ir a granear, ¿no? Y especialmente cuando salía el dueño y nos... ¡Hey, muchachos malcriados! ¿Qué están haciendo ahí? Corríamos a la casa y a veces venían a la casa a quejarse a papá. Oiga, controle a estos. Nosotros éramos 7, ya se pueden imaginar. Éramos tremenda gallada de hijos y un poco medio hambrientos. ¿Qué tiene que ver la graneada con esto? Algo está en la presentación, por favor. Eso. ¿Quién iba a granear eso? Nadie, pero nos encontrábamos así con unas manzanitas o unos frutos medio podridos. Eso se los dejaba al lado, para que se coman los pájaros, pobres pájaros. Hay muchos árboles que producen ya desde sus inicios un mal fruto. Uno los deja de lado. Nuestras vidas en el Señor tenemos un gran llamado, y ese gran llamado es producir algo bueno, no un mal fruto, no malas obras. Y vamos a ver cuál es ese buen fruto y cuáles son esas malas obras. Nadie daría de comer algo así, pero muchas veces así estamos, produciendo un fruto, obras que la Biblia los dice claramente que son las obras de la carne, que nos están perjudicando primeramente a nosotros y luego están perjudicando a otros, que tenemos responsabilidad sobre ellos, especialmente en nuestras familias, en los lugares de trabajo. ¿Qué estamos alimentando? Somos personas que la gente quiere alimentarse de lo que les podemos dar. ¿Y qué es lo que les deberíamos dar? A una generación cada vez más sedienta de lo bueno. Debemos darles algo así. No se ve tan bien, pero es una manzana deliciosa. ¿Cuál de las dos usted quiere? ¿La de mi izquierda? ¿La de su derecha? La de su derecha. ¿Cuántos quisieran un fruto así como el de la derecha esta mañana? Esa manzanita roja, riquísima. ¿Cuántos? ¿Ah? Todos quisieran. Bueno, yo les voy a dar, no a todos, pero sí a 3 de ustedes, aleatoriamente,
Voy a darle una deliciosa manzana. Vea esa belleza. ¿Qué dice usted, señora? ¿Sí se la va a comer? ¿Va a compartir con su esposo? El joven es su hijo. Hágalo, por favor. Buen alimento. Vamos a dar otra por acá. ¿Quieres agarrarla? ¿Sí? Ahí te va. Una buena manzana, perfecta. Ve, ayer fui al Super Maxi y estaba escogiendo las manzanas, que todas sean perfectas, que no tengan absolutamente ni un solo piquito. Esta es para usted. Algo así, siempre vamos a comernos con muchísimo gusto. Vamos a hablar esta mañana acerca del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, Él lo produce. No lo producimos nosotros, pero debemos causar que seamos esa tierra fértil para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Nosotros escogemos qué es lo que queremos. Si queremos vivir una vida de acuerdo al Espíritu o una vida de acuerdo a la carne. Vea, muchos cristianos pueden estar viviendo una vida carnal o pueden estar viviendo una vida sujeta totalmente al Espíritu Santo. No porque hemos entregado nuestro corazón a Dios ya todo va a ser perfecto. Debemos sujetarnos, debemos rendirnos, debemos depender 100% en Dios y en la obra del Espíritu Santo para que se produzca en nosotros un fruto agradable, rico, sabroso. ¿Y cuál es ese fruto? ¿Qué es lo que queremos lograr esta mañana? Que entendamos cuál es el objetivo. Esto nos queremos plantear y esta es la propuesta de Dios para usted hoy. Saber que la evidencia de una vida transformada se muestra por el fruto del Espíritu Santo. Usted quiere saber si ha cambiado su vida, si las cosas van mejorando, si su ambiente familiar de trabajo en el que usted se mueva, los lugares y los espacios que usted ocupa, si hay alguna evidencia de su cambio, debe ser mostrado a través del fruto que el Espíritu Santo está produciendo en usted. ¿Y cuál es ese fruto? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fidelidad, fe, fidelidad. Hay 3 grupos dentro de este fruto que lo vamos a ver más tarde, que muestran el efecto que tiene en diferentes aspectos y en donde estos se manifiestan más pronunciadamente. Vamos a estar leyendo en el capítulo 5 de Gálatas, empezando en el verso 16. Y voy a leer. Y es Pablo el que escribe a los Gálatas, a cristianos, a gente que está en los caminos del Señor, gente que está siendo expuesto al Evangelio, gente que ya se ha arrepentido de sus pecados. Y Pablo menciona ciertas cosas que parecen ser que está hablando a gente que no conoce a Cristo. Por eso es que si es que queremos vivir una vida santa y producir de acuerdo al llamado de Dios, al poder de Dios, lo que Dios ha puesto en nosotros, debemos depender totalmente en Él y en la obra del Espíritu Santo. Y Pablo nos dice lo siguiente, empezando en Gálatas 15, 16, y vamos a leer hasta el 24, y ahí nos vamos a mantener. Pablo dice:
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A quién le está hablando? ¿Al mundo o a la iglesia? Le está hablando a la iglesia. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, hay una lucha entre la carne, esa parte de su ser que es la parte carnal. Somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el más duro de sujetarlo, es el más duro de dominarlo, y el único que le puede dominar, ¿sabe quién es? Es el Espíritu Santo. Pero no se trata de presionarle ni aplastarle, sino se trata de reemplazar las obras de la carne por el fruto del Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, escuche bien, está hablando a la iglesia, porque en la iglesia se dan estas cosas aún, porque la gente viene acá enferma todavía. Jesús dijo, yo no vengo para los sanos, sino para los enfermos. De cierta manera, podemos decir que la iglesia es un gran hospital. No hay gente perfecta, estamos en un proceso, pero en ese proceso lo que queremos asegurarnos es de que estamos avanzando, que estamos ganando terreno. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Al mundo? A la iglesia. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, que usted, como cristiano, como hijo de Dios, como alguien que viene a la iglesia, no va a heredar el reino de los cielos. Y heredar el reino de los cielos no nos está hablando de la vida eterna, sino vivir una vida cristiana menos que mediocre, una vida cristiana carnal, una vida cristiana que te conformas con muy, pero muy poco. Eso es no heredar el reino de los cielos. El que hereda el reino de los cielos le está ganando a uno mismo, le está ganando al mundo, está siendo un agente transformador y no un agente que se ha conformado. Una persona que por ahí echarle una ojeada a la Biblia y ya haber cambiado su vocabulario, y quizás ya no ve ciertas cosas en la televisión y tiene cierto comportamiento menos agresivo de lo que era antes, y ya se conforma. Esas personas, esos cristianos, no van a heredar el reino de los cielos. No se les va a dar más, porque no están buscando más, porque no quieren más, porque no entienden que Dios tiene un gran destino para cada uno, y ese destino es ser un ejército, un soldado para vencerle al enemigo por medio del poder del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, porque la gente está hambrienta. Y el mundo, ¿qué es lo que les está alimentando? Basura. Pero si nosotros no cambiamos, si nosotros mismos estamos en esta lucha en nuestra carne, ¿cómo vamos a preocuparnos de los que están allá afuera o de los que están aquí en la iglesia, si yo mismo estoy ahí revolcándome y no salgo, no avanzo? Pablo le está hablando a la iglesia. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza.
Pásale, por favor. Pablo nos dice, y ya lo leímos, en el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu. Pablo nos está dando una sugerencia aquí. Nos está dando una idea de lo que debemos hacer. Él utiliza un verbo, una acción, andar. Él nos está dando aquí como una orden, no una sugerencia, nos está dando un mandamiento, nos dice, hagan esto, anden en el Espíritu. ¿Y en qué otra onda más se puede andar? Se puede andar en la carne. Él nos dice, anda en el Espíritu. El andar, a lo que se refiere Pablo, es realmente un estilo de vida. Para que usted ande debe haber un camino, debe haber un hall, debe haber algún destino, debe haber algo trazado para que usted ande, una pista, una carretera, una calle. Usted anda por ese lugar. Usted no entra en cualquier camino. Usted quiere saber en qué camino está entrando. Y ese camino, lo que realmente Pablo nos está diciendo, es un estilo de vida. Este anda en unos caminos rarísimos. Este anda con unos amigos y está perdido en el camino que ha escogido. Este ha escogido un buen camino. ¿Hablamos o no así de esa manera? Sí lo hacemos. Pablo nos está hablando de un camino y ese camino es un estilo de vida y es una orden. Y cuando nos ordenan debemos tener claro de que no nos salgamos de lo que se nos ha dado o en donde se nos ha puesto o donde hemos entrado. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles eran los deseos de la carne? Vea. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, son clarísimas, no hay para dónde equivocarse. ¿Cuántas partes son que componen el fruto del Espíritu? Son 9 partes. Aquí, en las obras que se manifiestan de la carne, Pablo menciona solamente 17. Son mucho más que las partes del fruto del Espíritu Santo. Además, es un solo fruto. Ese fruto, esa unidad, tiene todo el poder, no solamente para destruir 17 obras de la carne, sino absolutamente todo lo que procede de la carne. Todo lo que procede de la maldad del hombre, todas sus maquinaciones, todos sus pensamientos negativos, todos sus planes que quieren ir en perjuicio de otras personas, de sí mismo, en los líos que se mete, en las drogas, en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación, en la pornografía. Hay unos datos interesantes acerca de la pornografía. ¿Tiene usted idea cuánto del tráfico de la internet a nivel mundial, todo lo que se envía, se baja, películas, información, usted entra a una página web a hacer negocios, un correo electrónico, el WhatsApp, todo es, el Facebook, el Twitter, Instagram, toda esa información, fotografías, información, Wikipedia, se sube, se baja, todo ese tránsito, imagínese 100 vehículos yendo por una carretera estrecha. De esos 100 vehículos, 30% de esos vehículos, o sea, 30 de esos vehículos están llenos de revistas, películas de pornografía. El 30% del tráfico en el internet
de la red mundial, el 30% es pornografía. La gente está viendo pornografía. Cuando una persona de negocios entra a la red, normalmente pasa 5 minutos en una página web. En el área de mis negocios busco información, 5 minutos, luego ya hago otra cosa. Promedio. ¿Sabe cuánto tiempo pasa una persona cuando entra a una página web de pornografía? 20 minutos promedio. 20 minutos promedio. Si usted piensa que no va a caer en adulterio, si usted piensa que no va a caer en adulterio, que tiene la fuerza suficiente, que es un hombre ya bien parado en eso, una mujer a todo dar en eso, entonces es más santo que David, es más fuerte que Sansón y mucho más sabio que Salomón. Si usted piensa que ya tiene conquistada esa parte de su carne, el que cree que esté firme, ¿qué dice? Cuide que no caiga. Y la única manera de cuidar que no caemos si es que buscamos intensamente en la comunión con el Espíritu Santo, clamarle, rogarle, asirnos de Él, agarrarnos de Él, ser un anzuelo en Él, para que produzca en nosotros el fruto del Espíritu Santo, este único fruto que es necesario para vencer las obras de la carne, para vencer a Satanás y todo pecado que se nos ponga al frente. Siempre hay esta tensión entre la carne y el espíritu, pero el espíritu es limpio, el espíritu es poderoso, el espíritu es bueno, el espíritu es santo. Si nos agarramos del Espíritu Santo, si le permitimos que Él produzca su fruto y que no lo hagamos de nuestras fuerzas, vamos a producir lo que está a su derecha. Y en esa tensión, Pablo, especialmente en el libro en la carta de los Romanos, y si usted lee el capítulo 7, nos habla de esta lucha que él tenía entre la ley y la gracia, entre el pecado, las obras de la carne y el espíritu. Y Pablo clama diciendo: ¿quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? Porque eso es lo que la carne, esa parte que todavía nos mantiene aquí un poco terrenales. Pablo dice que con el cuerpo sirve a la ley del pecado, pero con su mente a la ley del espíritu que nos da vida. Ya cuando pecamos, ya pecamos, pero no nos podemos quedar ahí. Ya cuando fallamos, hemos fallado, no nos quedemos ahí. No practiquemos el pecado, fallamos por ahí, pero busquemos la perfección, busquemos la madurez en Cristo. No, pero nadie es perfecto, nunca vamos a ser perfectos. Entonces vayamos por el otro lado. Bueno, como nunca voy a ser perfecto, entonces entro a una actitud de conformismo y no a esa actitud de poder en el Espíritu Santo, que sí nos puede llevar de victoria en victoria, de que sí podemos tomar la tierra prometida de poco a poco y de pronto ya la poseemos totalmente. Pero no podemos dejarnos ganar en esa tensión, en esa lucha entre mi carne y el espíritu. En este camino que estamos, el Espíritu Santo solamente no es que nos ha dejado ahí y ya, esfuércense. Claro que tenemos que ponerle fuerza, pero
El Espíritu Santo es nuestra guía. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. En ese camino que Él nos ha puesto, que Él nos dice que debemos andar por ahí, no nos ha dejado solos. Estamos con el Espíritu Santo. Él nos va guiando. Él nos va previniendo de que no entremos por ese lado. Cuidado, te me estás yendo muy al costado. Cuidado con lo que estás recibiendo en el teléfono. Cuidado con lo que estás viendo solito. Nadie se da cuenta y de pronto entras a una indisciplina y de pronto te vuelves un adicto. 57% de las personas en las congregaciones tienen un nivel fuerte de adicción a la pornografía. Este es un pecado sumamente fuerte, porque es sumamente fácil ahora de caer en eso. Y su mente se pervierte por eso. Cuidado, hay que tener cuidado en esto. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos va a dar la sabiduría, porque eso es lo que hace un guía. Te dice, no por ahí, ten cuidado. Ten cuidado. Tenemos un llamado sumamente grande como para permitirle que la carne y el pecado nos esté ganando y nos desvíe de nuestro verdadero propósito y en dónde está nuestra verdadera lucha. Nuestra lucha sí está con nosotros mismos, pero no puede ser todo el tiempo. Nuestra lucha está con los que están perdidos, con los que no conocen a Cristo. Pero si yo tengo estas luchas internas de pecado que yo no puedo salir de mí mismo, ¿cómo voy a enfocarme en otros? Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, ya no estás bajo la ley, porque hemos crucificado. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Somos de Cristo, debemos estar claros, convencidos, debemos caminar y ser guiados en esta realidad de que si somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Esos deseos ya no tienen poder sobre nosotros, esas pasiones tampoco tienen autoridad sobre nosotros, porque han sido crucificadas en Cristo Jesús. Y más aún, estamos en un nuevo camino y somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué más queremos para producir el fruto que Él mismo provoca en nosotros? No caigamos en las obras de la carne. El fruto del Espíritu Santo se lo puede dividir en 3 áreas. La primera, el amor, el gozo y la paz, básicamente tiene que ver con nuestra relación en Dios con Él. Fue su amor que nos perdonó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que muera por nosotros y tengamos vida eterna. Es ese amor, es el centro del fruto, es el amor. Es lo que nos mantiene en ese lugar de seguridad, de confianza en que es su amor el que nos sostiene. El gozo es ese sentimiento de profundo placer y alegría.
Solamente en nuestra relación, en la relación que tenemos con Dios, solamente Dios nos puede dar ese tipo de gozo. Ese tipo de gozo que no depende en las circunstancias, que no depende qué tan bien o qué tan mal está yendo en su trabajo o los conflictos o desafíos que usted está enfrentando, sino depende en su relación con Dios. El gozo de la salvación, ese gozo que el mundo no te lo puede dar, pero que lo recibes, descansas y creces en esa relación con Dios y el Espíritu Santo haciendo producir ese fruto. La paz es la ausencia de la guerra y de la hostilidad. La Biblia nos dice que antes de conocer a Cristo éramos enemigos de Él. Pero Dios en Cristo mismo nos ha reconciliado y ha hecho de estos dos pueblos uno solo. En Él tenemos paz. Si nosotros no tenemos paz con Dios y nuestra paz pensamos que viene de nosotros mismos y de que también estoy, esa paz siempre va a ser limitada. Y en algún momento le va a faltar la paz a tal punto que puede hacerse enemigo aún de la persona con la que usted duerme todos los días, que es su esposa, su esposo. Elementos esenciales de nuestra relación con Dios y lógicamente de la relación también con otros. La paciencia, la benignidad y la bondad básicamente tienen que ver en esa parte del fruto que genera tener buenas relaciones con otros. Imagínese lo importante que es la paciencia. ¿Cree usted que debe tener paciencia con Dios? Que a Dios hay que tenerle paciencia. Él es Dios. A Él hay que agachar la cabeza y decir: Señor, tú sabes cuándo haces las cosas. Pero la paciencia es soportar con resignación los infortunios, ofensas sin lamentarse. Ya me colmaste la paciencia. Ya mi paciencia ya se me fue. Ya no tengo más paciencia. La paciencia en la relación con los demás es sumamente importante. Especialmente si tú estás sirviendo a alguien y esa persona tiene sus problemas y a veces esos problemas vienen en contra de ti mismo, son problemas contra ti. ¿Qué haces si no tienes paciencia? Si no le clamas al Espíritu Santo para que te dé esta virtud esencial para mantener buenas relaciones y poder soportar aquellos impases que tenemos con cualquier persona en cualquier lugar. La benignidad, qué importante que es tener esta virtud, manifestar este fruto, es básicamente la esencia de ser bueno. Una persona que ha sido concebida para el bien, ha nacido para el bien y hemos nacido por el Espíritu Santo para hacer el bien, para ser buenas personas. Así vamos a traer, vamos a ser alimento para otros, porque este fruto no es para nuestro beneficio y que la gente nos aplauda, sino para alimentar a otras personas. La bondad, característica propia de las personas buenas. Qué hombre, qué mujer más bondadoso. Se puede contar, siempre está alegre, siempre está contento, siempre está dispuesto. Eso genera una confianza, eso nos impulsa a buscar estas personas que tienen esta cara. Qué bondadoso, qué suave. Las otras tres partes del fruto del Espíritu Santo, mansedumbre, templanza y fidelidad, básicamente tienen que ver conmigo mismo, con la persona como tal. ¿Cómo estoy yo?
una persona mansa, dócil, suave en el trato. Y eso se puede aprender. ¿Podemos aprender a ser mansos? Jesús nos dice en Mateo 11:29, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Pero añade algo más, y tendréis descanso para vuestras almas. Si nosotros no estamos produciendo por el Espíritu Santo este fruto, todas estas características, cuando tenemos problemas y estamos tratando de solucionar algo, especialmente algún conflicto con otra persona, cuando tú has tratado un problema, especialmente cuando ese problema tiene que ver una ofensa hacia ti y la estás manejando, haciéndole entender, ministrándole a esa persona, diciéndole que ese comportamiento no está bien, que esa ofensa realmente te ha lastimado. Si tú no eres una persona mansa y humilde de corazón, no vas a poder descansar. Te vas a amargar hasta que no te den la razón, hasta que no te pidan perdón, hasta que no te digan disculpe, sí, es mi falta, es mi culpa. Hasta que no te digan eso, no vas a tener tranquilidad. Si no tienes tranquilidad, si no tienes paz en medio de esa situación, si no tienes descanso, es porque no estás produciendo por el Espíritu Santo su fruto, y en particular la templanza. Actuar o hablar de una forma cautelosa y justa. Se contiene de hacer el daño. Tengo autocontrol, soy disciplinado, tengo cuidado con mis palabras, con mi actitud. ¿Cuántas veces mis hermanos, mis amigos, Boris, no es lo que dices, sino es cómo lo dices, es tu actitud? Y me han ayudado a considerar fuertemente mi actitud y también mis palabras, no solamente como lo digo. Y hoy, gracias a ellos, a mis hermanos del consejo de ancianos de la iglesia, que varias veces me lo han dicho, y en esta cabeza dura, como que queriendo tener la razón, Señor, haz producir en mí esta parte del fruto, la templanza, para actuar correctamente, para cuidar aún el tono de la voz, aún la forma como me siento delante de mis hermanos cuando voy a decir algo. Porque no es que quiero tener razón en lo que digo, sino que quiero ser de aporte en lo que Dios nos ha encomendado. Y la fidelidad. Si yo no soy fiel, si yo no soy constante, si yo no estoy comprometido con las ideas y responsabilidades que asumo, no voy a ir muy lejos. La disciplina, ser fiel. ¿Cuántos hombres y mujeres están luchando con la fidelidad en el matrimonio? Hombres que no son fieles, mujeres que no están siendo fieles, que no están siendo constantes, que por los problemas, las dificultades, pues más bien decidieron irse por otro lado y no se comprometieron. Una persona fiel es una persona comprometida, es una persona constante, es una persona que le hace frente a la adversidad. A eso nos ha llamado el Señor. ¿Le puedes pasar?
En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Jesús nos habla acerca de llevar fruto. Nos dice que debemos llevar fruto y que Él va a limpiarnos para que llevemos fruto. Pero no es solamente fruto. Dice que Él nos limpia, Él nos protege, Él nos guía, Él nos cuida en este camino que Él nos ha puesto, para contextualizar de lo que estamos hablando de Gálatas con el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Dice que Él nos va a limpiar para que llevemos más fruto. Pero Él no quiere que nosotros, y es el corazón de Él, tampoco conformarse a que llevemos más fruto, sino Él quiere que llevemos mucho fruto. Eso es lo que Él quiere. Mucho fruto. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el llamado que Dios tiene para usted y para mí. Ese fruto que producimos por el poder del Espíritu Santo tiene que manifestarse en las áreas prácticas de familia, trabajo, vecinos, relaciones, negocios, escuela, universidad, política, arte. Ahí en esos espacios que nos movemos, la gente está hambrienta y nosotros somos los llamados a entregar ese fruto. La gente se está muriendo por amor, por gozo, por paz, por paciencia, por benignidad, por bondad, mansedumbre, templanza, y está buscando ejemplos de gente fiel, constante. El mundo no puede producir eso, porque Pablo dice, contra esto, contra este fruto, no hay ley. No hay ley. Esto es algo que produce el Espíritu Santo. No hay una ley a la cual yo me puedo aplicar y seguir normas y reglas para producir esto. Es imposible. No se lo puede hacer. Y el Espíritu Santo se le ha dado a la iglesia, a usted y a mí, para que no nos conformemos con llevar fruto, sino que llevemos más fruto y llevemos mucho más fruto. Hoy en día necesitamos llevar mucho más fruto que hace 30 y algo de años que empezamos la iglesia, hace 30 años ya casi, ¿no? Cuando había no más de 250,000 habitantes en esta ciudad. Hoy en día 617,000 habitantes, muchísimo más gente que no conoce a Cristo hoy que hace 30 años. Y nosotros nos estamos conformando con tener una congregación de 1,500, 2,000 personas. Cuando la gente en esta misma ciudad, no hablar del Ecuador, no hablar de Latinoamérica, no hablar del mundo, sino de nuestra ciudad. Yo creo, y es el desafío para todos nosotros aquí, que no nos conformemos con lo que hemos producido por la gracia de Dios. No nos conformemos. Y quiero retarles a cada uno de ustedes y yo con ustedes a que veamos que en esta ciudad hay 617,000 personas y no creo que hay más de 20,000 cristianos. Gente comprometida, fiel al Señor, vidas que están produciendo este fruto. Parece que la guerra la estamos perdiendo. Parece que el mundo está ganando. No nos conformemos con poco. Produzcamos, porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Dios, el Rey del universo, el Creador de todo, que si nuestros corazones está a ganar a esta ciudad, lo podemos hacer por la gracia de Dios.
produzcamos más por el poder del Espíritu Santo. Él lo quiere hacer. La gente allá está hambrienta y necesitamos mucho fruto. Tú y yo lo podemos hacer. Pongámonos de pie. Gracias, Señor, por este precioso día que nos has dado, porque tú lo hiciste. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, cada una de las familias. Señor, si hay algo que nos está faltando de lo que hemos expuesto hoy sobre el fruto del Espíritu Santo, que busquemos intensamente en Él, para que vivamos de acuerdo a tu diseño, de acuerdo a tu propósito, para que seamos alimento, que seamos como esa fruta que es deseable, que es atractiva y que pueda ser de alimento para otros. Obra en nuestros corazones, quita todo aquello que va en contra de la producción de este buen fruto. Que andemos según el Espíritu y no en las obras de la carne. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo bendigo a esta preciosa familia en la cual tú nos has puesto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que tengan un lindo día. Que Dios les bendiga.